Buenas tardes, ¿Cómo sean bienvenidos están? a esta nueva sesión de nuestra Diplomatura de Inteligencia Artificial. Pues no podía dejar de acompañarlos el día de hoy, más solo voy a estar con ustedes por unos minutos. Como ven, tengo cinturón de seguridad porque voy manejando rumbo al aeropuerto, pues porque tengo que asistir al Summit Silat de Bariloche y mi vuelo sale en menos de una hora. Pero no podía dejar de estar aquí, de darle la bienvenida a nuestros profesores estelares de la noche, la magíster Ana Guzmán, y también, por Gracias. supuesto, al ingeniero Manuel de la Torre. Y bueno, también tenemos a Claudia que nos está acompañando esta noche. Y bueno, pues darles la bienvenida y pues estas presentaciones del día de hoy, pues sabemos que van a ser excelentes. Y pues le doy la palabra a la doctora Celeste para que presente a nuestra primera ponente, que es la magistra Ana Guzmán. Gracias. Bueno, vamos a Bueno, pues presentar mientras al... ella los presenta, me despido, pues porque ya me tengo que desconectar. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este día de hoy y que tengan un éxito en las clases del día de hoy. Buen vuelo, buen Gracias. viaje. Bueno, vamos a presentar a la magíster Ana Guzmán. Ella es licenciada en lenguas extranjeras, magíster en enseñanzas de lenguas y estudiante en doctorado de inteligencia artificial aplicada a la educación, interesada en el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, la ética y la transformación de los entornos profesionales. Muchas gracias, buenas noches para La todos. bienvenida, magíster. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, magíster. Ay, gracias, muy amables. Bueno, bienvenidos a todos. Una docente y haciendo lo que debo hacer y es hacer la docencia. Hoy el tema me inquieta, como dije en mi presentación, debido a precisamente el impacto que nos genera la inteligencia artificial en nuestros devenires profesionales. Voy a empezar compartiendo la presentación. Permítame un segundo, por favor. Como es bien sabido para nosotros, pues no es nada nuevo la inteligencia artificial. Primero, me disculpo, tengo una gripe, hoy amanecí un poco congestionada y me cuesta bastante hablar, pero estoy acercándome ya que el micrófono no me funcionó. Bueno, situaciones de último momento. Continuamos. Dentro de las situaciones que presentamos, que perdóname un segundo porque no me está corriendo. Deme un segundito, por favor. Listo. Para empezar, es importante entender que la inteligencia artificial en dermatología, pues para ninguno de nosotros puede ser ya una promesa futura, es una situación que vivimos día a día y que en este momento y desde el COVID-19 se ha convertido en uno de los impulsos mayores que ha dado la tecnología. Una de las situaciones que nos enseñó el COVID es que la tecnología es una de las herramientas que necesitamos para poder continuar comunicándonos como seres humanos y desde lo profesional. Si esta herramienta pues ya se está usando en la práctica clínica, tendríamos que mirar más bien es cuáles son sus usos. Estos usos principalmente se han dado desde la clasificación eh, de imágenes clínicas dermatoscópicas, especialmente la clasificación de lesiones pigmentadas y la detección temprana de melanoma. Mm, Está también dado desde la teledermatología, donde permite priorizar pacientes y optimizar también el triage. Digamos que es una de las situaciones más complejas cuando nos vemos profesionales en los contextos y cada vez menos profesionales en los contextos en general. Situaciones que pues tienen que ver con la desigualdad que vivimos los países tercermundistas. Por otro lado, los modelos de lenguaje están empezando a utilizarse
para resumir historias clínicas, apoya la documentación y facilita la educación del paciente. Todo esto, finalmente, en uno de los campos más prometedores es la predicción clínica, en donde la inteligencia artificial puede estimar riesgos, respuestas o tratamientos o necesidades de remisión. Esto ayudaría a agilizar situaciones que requieran mayor atención o atención más pronta. Esto nos muestra que la inteligencia artificial no es una sola herramienta, sino un conjunto de aplicaciones que impactan múltiples niveles de la práctica pues, del hacer dermatológico. La dermatología ha sido una de las especialidades donde la inteligencia artificial se puede considerar que afortunadamente para el dermatólogo tiene mayor impacto en el desarrollo, se ha desarrollado más. Esto tiene una razón de ser, tiene que ver con que gran parte del diagnóstico dermatológico es visual, basado en la identificación de patrones. Los modelos de deep learning, o sea, de la profunda aprendizaje de la máquina, son particularmente buenos en reconocer patrones complejos en imágenes, incluso en algunos casos con un nivel de precisión comparable a los especialistas. Y allí es donde nosotros empezamos a pensar y nosotros en donde quedamos como profesionales. Bueno, idea que iremos desarrollando. Por eso, la dermatología se ha convertido en un campo ideal para el desarrollo de validación de estas tecnologías, digamos que ha sido más bombardeada, ya que facilita el éxito, un mayor éxito de este tipo de tecnologías, a diferencia de otros campos. Discúlpenme, por favor. Para ello vamos a mirar los retos y las limitaciones. Hay bastantes situaciones que ustedes como profesionales tienen que enfrentar en el día a día. Estos retos y estas limitaciones tienen que ver que a pesar de que los avances de la IA estén dados, el problema de la generalización es uno de ellos. Muchos modelos funcionan muy bien en condiciones controladas, es decir, se desarrollan en un laboratorio, se hicieron con situaciones particularmente vigiladas y monitoreadas para pues llevar al éxito. Aquí es donde esa generalización, es decir, que se parte de que tenemos esas situaciones ideales al llegar al contexto real. Cuando se enfrenta al contexto real, allí ya cambia completamente, porque los escenarios reales no tienen esas condiciones y se perdería o se pierde. Es decir, la IA, la inteligencia artificial, no hace esa lectura de particularidades si fuera del laboratorio, según lo que dicen los journals que presentan este tipo de cuestionamientos. Segundo, la diversidad de los datos, especialmente en pacientes con tonos de piel más oscuros. Situaciones que pues no es de sorprender, porque en dónde se hacen los laboratorios. Occidente es el dueño del conocimiento y allí es donde se hace precisamente estas investigaciones y que generan sesgos en el diagnóstico. Bueno, y también podríamos mirar la calidad de la imagen, una imagen mal enfocada, una opacidad, nos daría errores en el diagnóstico, incluso en algoritmos muy robustos, es decir, en algoritmos muy probados, que tengan excelentes training, difícilmente podrían llegar a lograr leer este tipo de imágenes. Además, muchos modelos funcionan como cajas negras, lo que limita su explicabilidad. Cuando yo estaba leyendo precisamente para poder conversar con ustedes, encontré este término y me parecía sorprendente llegar a pensar que las mismas inteligencias artificiales no logran explicarse por sí mismas y llega el momento en que no saben por qué hacen lo que hacen, pero igual dan un resultado. Entonces a esto se le llama las cajas negras.
Y finalmente, es importante recordar que la responsabilidad clínica sigue y seguirá recayendo en el médico. No se podría pensar que el algoritmo, el software, la máquina, el contrato es quien debería asumir esta responsabilidad. Y es allí donde precisamente nosotros encontramos ese hacer y esa conexión desde lo ético, desde la bioética. Estas limitaciones técnicas son base de muchos de los dilemas éticos que vamos a ver a continuación. Me disculpan, pero es que estoy un poco agitada. Permíteme un segundo. Aquí entonces estaríamos hablando ya de los retos éticos. Vamos a empezar a mirar estos retos éticos. A partir de estos retos encontramos que emergen unas problemáticas fundamentales. Se pueden organizar en torno a principios clásicos de la bioética: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la equidad. A esto se suman nuevos desafíos relacionados con la privacidad, la transparencia y el uso de la inteligencia artificial generativa, que es allí, digamos que una de las situaciones más complejas, que ya lo ampliaríamos un poco. Para entender mejor estos problemas voy a presentar como un caso clínico que nos permite analizar de manera más concreta. Permítanme un segundo. Estos retos éticos, miremoslos con lupa. Cuando usamos la inteligencia artificial generativa, quisiera primero, creo que me salté un tema, discúlpenme. Cuando utilizamos la inteligencia artificial generativa, hay unos riesgos éticos, y aquí empezamos de nuevo con el caso en donde una IA generativa nos puede generar un mal proceso. Imaginemos el siguiente escenario. Un paciente envía una imagen de una lesión sospechosa a una inteligencia artificial generativa. Digamos que haya hospitales, clínicas, en fin, que reciben imágenes a distancia y que tienen ya la inteligencia artificial que detecta la imagen y puede ya hacer un diagnóstico, que eso ya existe, ustedes lo saben mejor que yo. El sistema analiza la imagen, genera un reporte clínico y concluye que la lesión es probablemente benigna. Sin embargo, en realidad se trata de un melanoma en etapa temprana. ¿Dónde está el problema? Pues primero es la clasificación incorrecta de la lesión, ya lo sabríamos, ustedes lo tendrían mucho más claro. Y como segundo, pues cuál sería la segunda situación que se presenta, que es el exceso de confianza del centro médico, del dermatólogo o del profesional que tiene este puente para contactarse con sus pacientes y que le genera demasiada confianza que pierde la perspectiva profesional. El tercero es la posibilidad que la inteligencia artificial genere explicaciones que no son completamente fiables. Esto puede llevar a que el paciente retrase la consulta médica o que el clínico o el profesional a cargo confíe demasiado en el sistema y perdamos la oportunidad de hacer un tratamiento a tiempo. Por tanto, no estamos solo ante un error técnico, sino ante un problema ético, porque afecta directamente la seguridad del paciente, la integridad física y nuestra ética profesional. Si continuamos. En cuanto a esto, tendríamos que mirar también la autonomía y la información del paciente. El paciente tiene el derecho a saber. El paciente desde el principio debe hacerse la pregunta de cómo me están tratando, si están usando y cuál es el consentimiento informado que yo debo dar. Y allí es donde el profesional
el profesional, donde allí el profesional es donde debe estar presto a entender, a entender la respuesta desde la bioética, si el paciente tiene derecho a recibir esa información relevante como para tomar las decisiones informadas. Es decir, si yo estoy de acuerdo en que sea yo tratado con una utilización con la herramienta de la IA que le permita yo como paciente, al profesional, que use esa herramienta para diagnosticarme. Pero aquí aparece un dilema importante. Muchos modelos son opacos. Tomar decisiones informadas para el paciente sería solamente posible si el profesional tiene también clara esa información. Ahí es donde tenemos una de las mayores problemáticas, y es que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial se les asigna con una opacidad o se llaman opacos. ¿Y eso qué significa? Significa que realmente ellos reúnen todo un conglomerado de conocimiento para dar un diagnóstico, pero en sí mismos ellos no pueden explicar el cómo llegan a ese diagnóstico. Situación que el médico, para informar al paciente, no puede tampoco tener esa claridad, decirle al paciente: yo voy a utilizar la IA para hacer el diagnóstico, con base a ello voy a dirigirme, pero el diagnóstico fue este, pero no sé por qué llegó la IA a ese diagnóstico. Es una de las situaciones que plantean precisamente las revistas de investigación que estuve consultando sobre las situaciones que se presentan en dermatología con la inteligencia artificial. Eso genera pues obviamente como una especie de tensión entre la innovación y la tecnología y el consentimiento informado. Por eso, pues digamos que es una de las situaciones que es preocupante. Hablamos ahora también de la beneficencia y la no maleficencia, que son los principios que nos obligan a preguntarnos, los principios éticos del querer hacer daño o no hacer daño. La IA, la inteligencia artificial, realmente mejora la atención del paciente sin generar daño. Esto es algo que es muy dependiente de una cantidad de circunstancias. Por ello es tan importante el profesional frente y al manejo de la IA. El cómo esa herramienta se aplica, cómo esa herramienta yo la valido para poderla meter a mi consultorio, hacer un diagnóstico serio y profesional. No se ha podido llegar a decir que hay una efectividad absoluta, no se ha podido todavía en las investigaciones dar como conclusión que la IA tiene el 100% del conocimiento. Igual podríamos pensar que los humanos tampoco, pero la diferencia es que la IA no tiene la potestad de tratar a otro humano en términos de humano a humano. Es sencillamente una inteligencia artificial que solamente comprenderá lo que yo le haga comprender. Entonces, estos errores que puedan darse hay que tenerlos muy en cuenta para no tener la IA y no generar exceso de confianza en este tipo de herramientas. Trataría en ese sentido tener una exigencia ética, una validación real, una perspectiva, un monitoreo continuo y unos límites claros. Saber cuándo usarla y cuándo no usarla. Pareciera que estos 3 pasos fueran elementales, pero creo que uno de los aprendizajes que nos ha dado la inteligencia artificial es que lo básico se convierte en trascendental cuando estamos hablando de la vida, cuando estamos hablando de procedimientos y tratamientos que afectan la vida de un ser humano. Considero que ahí no podemos solamente ver que es algo tan superficial. Continuemos. Hablaríamos entonces ahora de la justicia.
y la equidad. Este tema es bien interesante. El principio de justicia nos lleva a considerar la equidad en el acceso y en la precisión diagnóstica. Recordemos que la justicia es que lo justo es que todos tengamos el tratamiento y la equidad sería que todos tuviésemos el acceso y el derecho. Pero infortunadamente la base de datos que se tiene y con la cual se han desarrollado las aplicaciones que se usan en dermatología no contienen menos imágenes, es decir, que se ha tratado menos imágenes de pacientes con piel oscura. Los modelos serán menos precisos, obviamente, para estos grupos, situación que pues no es sorpresa y no será sorpresa porque pues vienen de laboratorios, de todo el conocimiento occidental y también desde una perspectiva política. Bueno, no nos metamos en el campo político, pero sería, digamos, una situación que se da y habría la inequidad para este tipo de poblaciones. Ahora, perdón, tenemos la privacidad de los datos. Las imágenes dermatológicas son datos altamente sensibles, no basta con anonimizar esta información. Se requiere como el manejo claro de estos datos, cómo se recolecta, cómo se almacenan y para qué se utilizan. A diferencia de los datos que podemos recolectar en un Excel, quiero ser más específica, por decir algo, cuando tenemos un archivo de ventas y unos clientes, yo anonimizo los datos diciendo cliente 1, cliente 2, cliente 3, situación que pues facilita la anonimación de datos, cosa que no pasaría con las imágenes. Entonces, pues obviamente situación que nos afectaría en esa parte de anonimación de datos. La transparencia y la explicabilidad. En la práctica clínica, una recomendación diagnóstica no es suficiente pero por sí sola. También es necesario entender el razonamiento detrás de esta recomendación. Si el modelo no es explicable, se dificulta la toma de decisiones clínicas y la responsabilidad profesional, obviamente. Por eso la transparencia no solo es un requisito técnico, sino una necesidad ética. Es el hacer, es el quién eres como profesional. Bueno, partamos ya de la automatización, que es un problema, un riesgo menos evidente, pero muy importante. ¿Por qué? Porque pues, sin darnos cuenta podemos confiar demasiado en la utilización de las IAs sin entender que podemos estar expuestos a situaciones como ya habíamos hablado anteriormente y que no nos permitirían y perderíamos el juicio de evitar el juicio clínico que tendríamos un nivel de cuestionamiento allí sobre esta situación. Entonces, el razonamiento del diagnóstico, éticamente la tecnología debería fortalecer la capacidad clínica, no debe limitar la agencia profesional, es decir, el profesional debería ser profesional con una herramienta de inteligencia artificial que me permite reconocer unas maneras o unos posibles diagnósticos que yo como profesional tendría la capacidad para racionalizar y poder concluir, es decir, herramienta básicamente. Bueno, el futuro de la IA en la dermatología. Bueno, mirando hacia el futuro es probable que veamos modelos híbridos, es lo que plantean las revistas precisamente de medicina. Las investigaciones que se han hecho hablan sobre modelos híbridos, sistemas que apoyen entre vías, la atención primaria, combinados con especializaciones, o con especialistas, perdón. También se verán sistemas de multimodales que integren imágenes, historias clínicas y datos moleculares, es lo que decían en las investigaciones que se han realizado.
Como conclusiones, yo podría decir que la IA puede ampliar el alcance de la dermatología, mejorar el triage y apoyar decisiones diagnósticas complejas. Sin embargo, su adopción ética exige algo más que buenos algoritmos, requiere evidencia prospectiva, datos representativos, transparencia, protección de la privacidad y una supervisión humana real. El futuro de la dermatología no será humano o máquina, sino una combinación que permita hacer un trabajo al unísono, que favorezca al paciente y al futuro de la dermatología. Muchas gracias a todos por escucharme. Lamento pues mi voz, pero infortunadamente hoy no fue el día en el que amanecí mejor. Quedo al tanto de cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias, Magíster. Muy interesante la charla. No sé si hasta ahora al menos no hay ninguna pregunta en el auditorio. Espero que Okay. se recupere pronto. Muchas gracias. Quedo al pendiente. Si en algún momento tienen alguna pregunta, Sí, yo sí, podría, por vía mail o sí. de cualquier otro medio, podríamos estar apoyando en ese sentido. Agradezco mucho su atención y disculpen, hoy no fue mi día, pero espero que haya sido de aporte esta conversación. Muchas gracias. Así es, gracias, Magíster. Muchas gracias y muy buena la clase, dice la doctora Nahua Alou. Gracias. Gracias.